Muy bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes, mis amigos virtuales, a una porción semanal más en donde estamos estudiando los escritos de Moisés según la distribución que se tenía desde los tiempos antiguos y por el mandato apostólico de Hechos capítulo 15. Estamos muy contentos y muy agradecidos con Dios que nos permite continuar semana a semana y con usted que de alguna manera también se conecta y es parte de esta comunidad virtual de personas que estudiamos la escritura. Quiero comentarle que estamos en 3 plataformas y en cada una de ellas, por favor, reciba un fuerte abrazo: Facebook, YouTube y también en Instagram. Y me gustaría orar para iniciar y por favor le pido que me acompañe. Mi buen Dios, te damos muchísimas gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu gracia, por tu perdón. Te damos gracias, Señor, porque has permitido que estudiemos la Escritura. Hoy estamos aquí con el deseo de seguir en este proceso, en este camino que nos has ido marcando. En el nombre de Jesús pedimos tu sabiduría, tu entendimiento. Amén y amén. Y es que este año hemos empezado este estudio más o menos en el año legal de la escritura que empieza más o menos en septiembre, octubre. Es que empezamos con estas lecturas como se lo lee en Israel y estamos tan contentos de poder cumplir así, como lo mencionaba hace unos momentos, este mandato apostólico que el apóstol Jacobo o Santiago, como también se le conoció, explicó en Hechos 15. Moisés tiene quien lo lea y es importante que el creyente en Jesús, como lo decían ellos, cada semana se vaya instruyendo en los caminos de Dios. Vamos a entrar en nuestro tema. La porción de hoy se llama Bemidbar. Ya voy a explicar qué es, pero siempre me gusta iniciar con una introducción. La semana pasada ya veíamos la porción de Bejucotai. Y esto quería decir el andar en las promesas de Dios. Y prácticamente el postulado en este año, que es una introducción y que con el favor de Dios año con año iremos viendo otras enseñanzas de las porciones, pero este año queremos poner una base sólida sobre la cual podernos parar en los años que vengan. Pues veíamos que la instrucción del Señor, la Torá del Señor, el Pentateuco, como se le conoce estrictamente a los primeros 5 libros de Moisés, contenía 2 grandes asuntos. Uno de esos asuntos eran los Hukim en plural, y el otro eran los Mishpatim, perdón, o procedimientos. Hok, las promesas que el Señor, las cosas que Dios ha empeñado su palabra en darnos. Esta porción que empieza en el libro de Números capítulo 1, versículo 1 y llega hasta el capítulo 4, versículo 20, se subdivide en los siguientes subtemas y me gustaría mencionarlos para que esto pueda darnos una perspectiva de cómo leerlos. En primer lugar, vemos aquí el levantar de las cabezas, cuál iba a ser el orden del campamento, lo concerniente a los hijos de Aarón, es el tercer subtema, las responsabilidades de los levitas, la redención del primogénito y las responsabilidades de los hijos de Kehat o Coat, como se lo traducen ahí. Vamos entonces a la lectura. Yo le pido que me acompañe a leer Números 1:1. Dice ahí: y habló el Señor a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo del testimonio, en el primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo. Y quisiera hacer 3 comentarios a este versículo, ya que estamos iniciando. Y en primer lugar, decir que todos las porciones semanales que leemos toman su nombre de una de las primeras palabras con las que los versículos empiezan. Es decir, en este caso,
Números capítulo 1, versículo 1, es donde empieza esta porción y ahí aparece la palabra Bemidbar. Y entonces esta palabra Bemidbar, perdón, quiere decir en el desierto de. Pero también es el nombre del libro, del cuarto libro de la Biblia, Bemidbar, así se llama, quiere decir en el desierto de. Y esto también ocurre con los otros 4 libros de Moisés, por ejemplo, Bereshit, Shemot, Vayikra y el quinto libro que sería Devarim. Este es el cuarto. Estos nombres que acabo de mencionar son los que en la Biblia se han traducido como Génesis, Bereshit, Shemot, que quiere decir los nombres, pero que lo han traducido Éxodo, Vaikra, que quiere decir él llamó, pero lo han traducido Levítico, Bemidbar, que es nuestro caso, se ha traducido Números, y Devarim, que quiere decir los asuntos o las palabras, pero se ha traducido Deuteronomio o la postrera ley. Y la razón de mencionar esto, y he dicho que quiero hacerle 3 comentarios a este versículo, es señalar que tenemos aquí una prueba de que cuando muchas veces se dice que se nos traduce de los libros originales, siempre el punto de partida ha sido la Biblia ya traducida al griego conocida como la Septuaginta. La gran mayoría de personas toman esta Biblia de un idioma que no es tan complicado para la mente occidental como lo es el griego, ya que es un idioma también occidental, mientras que el hebreo es un idioma semítico oriental, y es desde ahí que se hacen las traducciones. Esta es una prueba de ellos, porque si no, esta porción y este libro se llamaría En el desierto de. ¿De dónde viene la palabra aritmi? Lo decimos para corroborar lo que estamos mencionando. La palabra números, perdón. Esto viene de la palabra griega aritmi y es como se lo tradujo 250 años antes del Mesías. La Biblia se tradujo al griego en la ciudad egipcia, pero colonia romana del norte de Egipto, de Alejandría, y esta traducción se conoce como la Septuaginta porque se atribuye a 70 sabios. Ellos o la persona que lo haya traducido, porque esto también es parte de la tradición, pero quien lo haya traducido toma el texto hebreo y ya fue como Dios lo ayudó, como pudo, traduciendo estos términos. Y aquí vemos que, por ejemplo, al cuarto libro de la Biblia, perdón, le llamó aritmi, de aritmética por todas las cuentas que ahí salen. Pero que sepa usted que el nombre original, y si fuéramos a las lenguas originales, nos enriqueceríamos muchísimo más, y es la intención de este servidor el traer estos asuntos a colación. Quizás para usted no sea algo determinante, porque pensará es solo una traducción, y qué importa si se llama aritmi, qué importa si se llama Bemidbar, qué importa eso, pero nosotros sostenemos que todo en la escritura tiene un mensaje y deberíamos de ser respetuosos con ese mensaje porque la Biblia está hablando, y mientras más nos acerquemos a lo que la Biblia dice, más cerca estaremos de la mente de Dios. Y me lleva a mí a una conclusión que quiero dejarle en su corazón. Todas las Biblias que tenemos en castellano, en inglés, en alemán, yo no leo alemán, pero cualquier otro idioma al que la Biblia se ha traducido, queremos celebrar a las personas que lo han hecho, queremos reconocer el esfuerzo que se ha hecho de poderle transmitir a las personas en sus distintos idiomas estos escritos, pero sostenemos que son solamente traducciones. Solo hay una Biblia, solo hay una palabra de Dios, y es la revelación que viene directa del hebreo. Y por eso, aunque agradecemos el esfuerzo de traducirlo a un idioma que comprendamos, también nos quedamos pendientes con la necesidad de revisar lo que la raíz bíblica menciona. Y por eso para mí era muy importante mencionar esto. La segunda cosa que quiero mencionar de este primer versículo que hemos leído es que en esta versión se traduce el término tabernáculo del testimonio. Usted las palabras que estamos usando me parece
la Nueva Biblia de las Américas. Y usted vio ahí el término o las palabras el tabernáculo del testimonio. Literalmente en hebreo dice el Ohel Meod. Y esto no es otra cosa más que la tienda de la cita, recordará usted, que era el lugar donde Dios se revelaba y que por los problemas que hubo con Israel, Moisés saca esta tienda del campamento y la isla, y cuando él va a ver a Dios, él se encuentra con Dios en ese lugar, y es en donde al salir de ahí él tiene que, tiene su rostro radiante. Bueno, era un lugar explícito, era un lugar específico que Dios había apartado para reunirse. Pero esta palabra que se traduce como la tienda o la de la cita o la tienda de la reunión, no es otra más que la palabra moed, de donde vienen los moadim, que son las citas del Señor, que aparecen en el capítulo 23 del libro de Levíticos. Y esta es la misma idea. Siendo congruentes con la idea bíblica, Dios citaba a Moisés ahí para hablar con él, para intimar con él, para tratar razón contra razón, como dice luego Éxodo, es decir, cara a cara. Nos han dicho y pensamos que Dios le mostró su cara a Moisés, pero eso no es así, sino en hebreo panim, y es por eso la necesidad de ir a las fuentes, a las raíces bíblicas. Panim, Beal Panim, quiere decir, Panim es rostro, pero también es razón. Quiere decir que lo que en la tienda de cita ocurría era que Dios le daba a Moisés razón, Moisés preguntaba de las razones, y ellos compartían razón o asunto por asunto, y esa era la forma como Moisés pudo aprender y después enseñar la palabra de Dios. Pero lo importante o lo que quiero resaltar en este momento es que en ese lugar donde Dios se reunía con Moisés, luego Dios, esa es la misma idea que dejó para sus tiempos de reunión con nosotros, una vez por semana, una vez en Pesaj, al año, una vez en Shavuot o Pentecostés, y así en cada uno de los tiempos que Dios estipuló para su pueblo, idea de Dios en el capítulo 23 de Levítico. Y la tercera cosa que quiero mencionar de este capítulo, de este primer versículo que se me hace muy importante, es que nos situemos en el tiempo. Ya han pasado más de un año de la salida de Israel de Egipto. Ellos llegaron a los 50 días, se piensa, de haber salido de Egipto. Ellos llegan a la montaña del Sinaí y aquí ya vemos que ha pasado más de un año, es el segundo año, primer mes, segundo mes, mes segundo, primer día del mes segundo, ya llevan más del año que han salido de Egipto y están ahí esperando y han estado estacionados en la montaña por muchas circunstancias que el libro de Shemot o Éxodo nos ha narrado con respecto al becerro de oro, pero también con respecto a la construcción del santuario del Señor. Pero importante para que nos ubiquemos, porque ahora Números vendrá y narrará estos 40 años de una forma muy esporádica. Éxodo y Levítico podríamos decir que todo, o en su gran mayoría, a partir del capítulo 19 de Éxodo hasta que se termina Levítico, ocurrió en este año, ocurrió en la montaña, a las faldas de la montaña del Sinaí, pero ahora vienen Números, todavía están ahí, todavía tratará algunos puntos, algunos aspectos importantes para Dios, pero ya después de eso ellos empezarán viajes y cuando acabemos el libro de Números de Bamidbar, habrán transcurrido ya los 40 años que ellos estuvieron en el desierto. Interesante esto para que podamos entonces interpretar esto de la mejor manera conociendo el contexto que había ahí. Ahora, ¿qué es lo que dice? Y para esto vamos a leer el versículo 2, los versículos 2 y 3, porque aquí radica el punto principal de la enseñanza de hoy. Dice así: tomad el encabezamiento, dice la Reina Valera Antigua, que estoy leyendo ahora, de toda la congregación de los hijos de Israel, por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas, de 20 años para arriba, todos los que puedan salir a la guerra,
en Israel los contaréis tú y Aarón por sus cuadrillas. Y tomé la Reina Valera antigua como una referencia porque me gustó muchísimo cómo lo expresó ahí. Es que él dice, tomad el encabezamiento, dice esta versión, ya que la mayoría de versiones que consultamos nos hablan aquí de hacer un conteo o de levantar un censo, y como que la idea se pone un poquito rara alrededor de estos números, como que Dios quisiera de alguna manera saber, como que no supiera Dios o no supiera Moisés, pero se lo ha manejado como números. Y ya esta porción tiene un seguimiento con algo que dijimos en la porción Kitisa. Kitisa, cuando levantes significa Kitisa. Y en esta porción nosotros mencionábamos que no era un censo, sino que era un levantar de las cabezas. Y es que en Éxodo 32:12 Dios no estaba haciendo un conteo, y en Números capítulo 1 tampoco está haciendo un conteo como para que se registre esto de esta forma, sino lo que Dios está haciendo es una designación. Por eso dice Seu et Hosh, o sea, levanten en plural las cabezas de, porque cuando Dios va a hacer un llamamiento, y ya veremos esto un poquito más adelante, y una distinción, la forma de que eso ocurra es que Dios le levanta la cabeza a esta persona para que pueda desempeñar un encargo. Entonces, el versículo 2 literalmente empieza diciendo, levanten las cabezas, porque es un llamamiento divino al servicio, a un encargo, y no es meramente un conteo. Y yo quiero establecer esa diferencia como algo importante, porque si leemos o si hacemos la lectura solamente en función de que Dios hizo un censo, esto no nos dice algo. Pero si nosotros conectamos que lo que Dios está haciendo es poner cargos o poner encargos para que las personas puedan cargar, para que las personas puedan tener una designación, una, una tarea designada por Dios, entonces va a estar distinto. ¿Y a qué tarea nos referimos? Bueno, el contexto del versículo nos va a responder que son todas aquellas personas que están o que deben de salir a la guerra. El encargo que Dios le va a dar en este momento a Moisés y a Aarón es que Dios va a llamar, pero ellos van a ser los vehículos de llamamiento, levantando las cabezas de esas personas, en primer lugar, a tener una persona encargada por tribu, y en segundo lugar para tener capitanes, para tener comandantes, para tener sargentos. Y bueno, lo que vamos a ver, y esto puede hacer la distinción de cómo hemos leído números versus cómo debemos de leerlo, pero lo que usted va a ver acá es cómo Dios se hace de un ejército, cómo Dios designa un ejército, y cómo no fueron ni Moisés, ni fue una cuestión de yo quiero, llámenme a mí, yo quiero ser el jefe, yo quiero ser el comandante, yo quiero ser el general, sino que fue algo que Dios designó, que Dios dijo, bueno, necesitamos un ejército, vamos a pelear guerras, vamos a pelear batallas, vamos a entrar a una tierra, vamos a conquistarla, y la organización es importante. Y aquí es donde nosotros podemos conectar la importancia de que nuestras congregaciones tengan a las personas adecuadas en los cargos que tienen que tener. Y por supuesto, la otra semana ya haremos una extensión en este concepto, porque la porción que sigue, la porción que se llama Naso, también habla de lo mismo, solo que ya está hablando un poquito más específico en cuanto al sacerdocio. Pero en esta porción vemos entonces que hay toda una estrategia de guerra, porque Dios sabe que para cumplir sus promesas, las promesas que vienen desde el tiempo de Abraham, de Isaac y de Jacob, Él precisa de levantar un grupo de personas que puedan desempeñarse en función de la guerra. Es decir, Él está por escogerse guerreros
Este es el ejército de Dios que está escogido. Si nosotros conectáramos esa idea y la lográramos trasladar a nuestras organizaciones, sea esta una iglesia, sea esta una corporación, una compañía e incluso una familia, si nosotros conectamos que Dios ha hecho un llamamiento con cargos específicos, con cargas puntuales para las personas y que es Dios el que ha puesto esa designación en ellos, nos beneficiaríamos más allá de lo que podemos pensar. Y entonces lo que usted logra ver, si sigue leyendo estos versículos, se va a encontrar los nombres de las personas que Dios escogió. No Moisés, no Aarón, y no fue un voluntariado de parte de ellos, sino que fue una directriz que vino del cielo. Y después de dar los nombres de cada uno de los primeros, las primeras personas en la línea de batalla. Estas personas eran las personas no que se quedaban haciendo la planificación, sino las que salían delante del pueblo, las que estaban responsabilizadas para salir delante del pueblo. Después de eso, el versículo 16 dice, estos son los que fueron llamados de la congregación, los principales de las tribus de sus padres, ellos eran los jefes de las divisiones de Israel. Y entonces, no me resta más que señalar que esa organización vino de Dios, porque dice que fueron llamados. Y es que en donde tú te desempeñas, si eres un hijo de Dios, tienes un llamamiento para poner en práctica lo que Él te dijo. Pero este llamamiento no va en desacuerdo con los otros llamamientos que Dios ha dado dentro de tu organización. Por ejemplo, vamos a suponer que lo vamos a adaptar esto a una familia. Entonces, si en la familia no hay padre, vamos a decirlo, no hay padre, sino es una mamá soltera y tiene 3 hijos, eh, la designación de Dios, por ejemplo, del rol del padre, también recaería sobre la mamá. Y no es que un hijo vaya a decir, a partir de ahora yo voy a ser el padre y voy a gobernar esta casa como el padre, porque no sería como el designio de Dios, sino que esto recaería sobre la mamá por cuestiones de orden. Incluso si el hijo es el que tiene la capacidad de sostener económicamente a la familia. Se tendría que respetar lo que Dios dijo porque en esto había bendición y así sucede en las iglesias. Independientemente del rol que Dios te dé, respetamos a los pastores, respetamos a las personas que Él ha puesto en eminencia y ya veremos la otra semana por qué. La Reina Valera, cuando dice los principales de las tribus de los padres, hay algunas otras versiones que traducen jefes y entonces ya queda la idea como que es gente que está para mandar. La Reina Valera decía, tradujo príncipes, pero la palabra en hebreo quiere decir levantados, es decir, las personas a quienes Dios llamó, que les levantó su cabeza para cumplir una función y que más que tener un cargo, será para que lleven una carga. Ahora esto lo voy a explicar más de hoy en 8, así que no se lo pierda. Pero entonces, para terminar, lo que queremos señalar con todos estos primeros 4 capítulos del libro de Bamidbar o de Números es que, en primer lugar, no se trata de un censo. Es la entrega de una responsabilidad, de una autoridad que Dios quiere dar a las personas. En segundo lugar, señalar también que esto es la idea de Dios, que Dios es una persona, es un Dios de estructuras, de orden, y que sigue siendo Él quien hace el llamado. Incluso en los lugares en donde podamos pensar que hay una autoridad que no está haciendo bien su trabajo, recordar que es Dios quien pone y quita. Y en tercer lugar, no es para abusar de la autoridad, sino es una responsabilidad de servicio. Yo le invito a enriquecer este tema con la porción de Kitizá
que también se encuentra en nuestra biblioteca de youtube.com/visión de fe Misco. Y bueno, en lo que son las porciones, usted la puede buscar, más o menos es de Éxodo 32 en adelante. Le recuerdo también que la próxima porción ahondaremos en esta idea un poquito más, y esta porción se llamará Nasob y estará en el libro de Números desde el capítulo 4, versículo 21 hasta el 7:89. Les sugiero leerla antes de nuestra próxima cita. Por el momento, yo quiero agradecerle su atención, que usted pueda seguir creciendo con nosotros y que podamos conectar lo que Dios tiene cada vez. Muchas bendiciones. Hasta pronto.